Bueno, nosotras somos Daniela Moreno, Sofía Bierman, Pablo Ortiz y Camila Torres, y esta es nuestra presentación final para el curso de Naturaleza y Cultura. Entonces, los seres humanos han sido clasificados a lo largo de la historia como una especie superior por la habilidad con la cual usan y manifiestan su inteligencia. Dennis Kuhn y John O'Meara definen la inteligencia como la capacidad global para actuar con determinación, pensar racionalmente y enfrentarse al entorno con eficacia. Sin embargo, una definición general para este concepto ha generado una serie de debates entre diferentes áreas del conocimiento, puesto que muchas de sus definiciones sugieren cómo esta habilidad cognitiva se manifiesta y dónde se origina. Esta problemática se relaciona con el debate entre naturaleza y cultura, ya que existen visiones biologicistas, por un lado, que defienden que la genética, es decir, la naturaleza, es un factor determinante de aspectos como la inteligencia, pero al mismo tiempo existen visiones culturalistas que abogan porque el entorno, que hace parte de la cultura, es el aspecto más influyente. Ante la búsqueda por los orígenes de la inteligencia, se han desarrollado diversas herramientas y métodos con los cuales se busca cuantificar esta habilidad. Esto para generar estudios comparativos y proyectos en los cuales se pueda potencializar. Ejemplo de esto son las pruebas IQ, pruebas de aptitud que buscan medir mediante una serie de preguntas el potencial intelectual de los individuos, poniendo en destreza habilidades que se han relacionado con la inteligencia, como son la resolución de problemas, el razonamiento perceptivo y cuantitativo, conocimientos, lectura crítica y memoria, entre otras habilidades. El tema que vamos a desarrollar a continuación es el debate Nature-Nurture alrededor de la explicación de los orígenes de la inteligencia. Para esto consideramos una serie de investigaciones que apoyan datos empíricos de la postura biologicista, que atribuye la inteligencia en mayor porcentaje a factores biológicos, la culturalista, que considera que el contexto es aquello que define en cierta forma la inteligencia, y la visión en la que estas dos posturas tienen una relación simbiótica. Por un lado, en relación con la corriente biologicista, la comunidad científica ha llevado a cabo una serie de investigaciones que buscan identificar el rol de la biología en el establecimiento de la inteligencia. Para esto, se han desarrollado diversos estudios de correlación entre resultados de pruebas IQ y porcentaje genético compartido por hermanos o gemelos. Los hermanos biológicos de diferentes edades comparten un 50% de su material genético, mientras que los gemelos homocigotos comparten casi que un 100% de su ADN. Con esto en mente, diversos investigadores han analizado la correlación existente entre los puntajes de IQ de gemelos homocigotos que han sido criados en un mismo hogar o que han sido adoptados por dos familias diferentes. Como ejemplo de esto está el estudio llevado a cabo por Bouchard en 1990, en el cual identificaron que el porcentaje de compatibilidad en las de diferentes edades, pero que también eran criados en el mismo hogar, era de un 55%, mientras que el de gemelos homocigotos criados en el mismo hogar era de un 86%. Para profundizar en la influencia de la genética en este porcentaje, los investigadores tomaron muestras de gemelos homocigotos que habían sido criados en diferentes hogares al ser adoptados por dos familias diversas, y la relación encontrada entre sus pruebas de IQ fue de un 76%. Si bien esto es un menor porcentaje a comparación de los gemelos homocigotos criados en el mismo hogar, la correlación establecida sigue siendo mayor que la que fue encontrada entre los hermanos biológicos de diferentes edades. Aquello que se concluyó con dichos resultados fue que la inteligencia puede ser atribuida en mayor medida al material genético de los individuos, puesto que los hermanos que comparten casi un 100% de su material genético, a comparación de los que comparten solo un 50%, coinciden en mayor porcentaje los resultados de sus pruebas IQ, incluso habiendo crecido en diversos ambientes. En este orden de ideas, aquello que sugiere la corriente biologicista es que la información genética con la cual cada persona nace y crece es en gran medida determinante en cuanto a los niveles de inteligencia de cada individuo. Así como el ADN codifica los rasgos físicos de los individuos, es posible considerar que también establece la existencia o el desarrollo avanzado de ciertas habilidades relacionadas con la inteligencia. Por otro lado, hay estudiosos que defienden las evidencias a favor de una visión culturalista de la inteligencia. Esto quiere decir que se basan en argumentos que consideran el entorno en el que se desarrollan las personas
como un factor que influencia en mayor medida el desarrollo de la inteligencia. Numerosas investigaciones que buscan proveer información sobre la influencia del ambiente en la inteligencia se han basado en el estudio de gemelos adoptados y criados en diferentes condiciones socioeconómicas. Estos estudios reflejan, en efecto, que los niños criados a un nivel socioeconómico mejor presentan un IQ mayor al de los niños que son criados en niveles socioeconómicos menores, pues los hogares de los primeros proporcionan un entorno enriquecido con mejores oportunidades educativas y mejor nutrición. De la misma manera, en numerosos estudios de familias con un hijo biológico y uno adoptado, se han encontrado pocas diferencias en los IQ de los dos individuos, que resultan al final ser muy similares a las de los padres, a pesar de que el hijo biológico supuestamente tenga a su favor el componente genético. Otro ejemplo es el llamado efecto Flynn, el cual plantea que en los últimos 30 años, 14 naciones han registrado cambios de 5 a 25 puntos en las pruebas IQ. Siendo que estos cambios han sucedido a un marco temporal muy corto que no permitiría una variación genética significativa en la población, se cree que estos aumentos se deben a una mejora en las condiciones de educación, nutrición y calidad de vida de las sociedades. Bueno, ahora también toca hablar de cómo los dos factores tienen influencia. A pesar de que siguen aumentando los debates que buscan identificar hasta qué punto la inteligencia se puede ver definida por la herencia genética o del entorno de crecimiento, muchos psicólogos consideran que ambos factores son muy relevantes. Los resultados y discusiones de muchos estudios e investigaciones planteadas sugieren que ambos factores juegan un rol importante en el desarrollo de la inteligencia. Por esto, ellos coinciden en que, si bien los genes están fijos desde el nacimiento de los individuos, los entornos en que los niños aprenden y crecen se pueden mejorar para así asegurar que desarrollen todo su potencial. Por esto, ellos coinciden en considerar la genética como una información fija desde el nacimiento para cada individuo que puede predeterminar el rápido desarrollo de ciertas aptitudes, pero resaltan los entornos en que los niños aprenden y crecen como un factor moldeable que puede fomentar el desarrollo más óptimo o avanzado de algunas habilidades. De esta forma es posible considerar la biología predeterminada y el contexto manipulable como dos factores que se complementan en el desarrollo de la inteligencia de cada individuo y que, actuando en cohesión, pueden favorecer el desenvolvimiento apropiado de aptitudes. En definitiva, la inteligencia refleja tanto desarrollo como potencial, tanto crianza como naturaleza. Entonces, frente al debate en el que se defiende que solo un factor, ya sea genético o el ambiental, tiene implicaciones en el desarrollo de la inteligencia, se destaca una visión ontológica dualista de la naturaleza y la cultura. De esta forma, se considera que estos dos conceptos son únicos y opuestos entre sí, de forma que no pueden actuar de manera complementaria en ningún aspecto. Así, en algunos casos, argumentos biologicistas en torno a la inteligencia son utilizados para seguir manteniendo a un límite a las poblaciones marginadas. Un claro ejemplo es el argumento que sostiene que la raza negra está condicionada genéticamente a tener un IQ más bajo respecto a la raza blanca. Para concluir, como grupo consideramos que para la inteligencia es esencial el elemento natural. Sin embargo, es un error obviar la influencia que tiene el contexto como detonante de la inteligencia. Así, para nosotras, debe haber una cohesión entre las habilidades naturales de los agentes y el contexto en el que se desarrollan para que se pueda potenciar la inteligencia. Por ejemplo, una persona que está predispuesta genéticamente para desarrollar un alto nivel de inteligencia, pero que se encuentra en un contexto que no aporta los elementos necesarios, no podrá llevar su inteligencia al máximo potencial. Es por esto que consideramos que alrededor del tema de la inteligencia no puede haber una visión ontológica de la naturaleza y la cultura. Estas no pueden interactuar como opuestos o rivales en este contexto, pues actúan casi que de forma simbiótica al, al conformar a partir de la herencia y el entorno lo que hoy conocemos como inteligencia humana. A modo de conclusión, consideramos que es posible afirmar que el debate en torno a la inteligencia es un gran ejemplo a partir del cual se puede conceptualizar cómo los seres humanos estamos permeados tanto de naturaleza como de cultura. Estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.